Processing es una interfaz de programación basada en Java y es muy fácil de utilizar. Aquí estoy ejecutando un programa que crea una esfera peluda y este es el código fuente de ese programa creado por David Peña. Y este es uno de los ejemplos que ustedes pueden conseguir dentro de Processing en sus ejemplos. Si ustedes van al menú File y abren Examples, dentro de Performance, que está dentro de Demos, van a encontrar esfera. Y al mover el mouse, verán que se mueve la esfera y que los pelos se mueven acordemente. Processing es una interfase de programación basada en un lenguaje de programación llamado Java. Y con Processing se hizo esta esfera que yo puedo rotar según los movimientos del mouse. Y este es el código fuente que generó la esfera. Esta esfera fue creada por un usuario llamado David Peña, al cual se le debe dar todo el crédito de aquí. Processing es una interfase de programación completamente gratis. Nosotros podemos descargarla de internet y usarla completamente gratis para crear nuestras aplicaciones. Y como les dije, esta es una aplicación de una esfera peluda hecha por un usuario de Processing, quien ha tenido la generosidad de dárnosla como ejemplo de un uso de Processing. Ahora, yo puedo detener la ejecución del programa haciendo clic aquí en Stop y les explico la interfase de Processing. Pero primero quiero decirles dónde obtener Processing. Ustedes pueden abrir su navegador y en Google escribir descargar Processing, que es con doble S, y el primer resultado los va a llevar a download de la fundación que mantiene el Processing, que es processing.org. De aquí ustedes se pueden bajar Processing para el sistema operativo que ustedes tengan, aquellos usuarios de Linux como Ubuntu o Debian o cualquier. Hay hasta Processing para Raspberry Pi, que es una variación de Linux. Hay para el Mac OS, pero en nuestro caso nosotros vamos a querer el de Windows. ¿Okay? Y de Windows hay dos versiones, el de 32 bits y el de 64 bits. Ya hoy día la mayor parte de los sistemas operativos son de 64 bits, así que voy a bajarme esta. Al hacerle clic al link de descargar, me abre una caja de diálogo donde me pide guardar el processing en alguna parte. Voy a guardarlo en el escritorio y comienza la descarga. Cuando termina la descarga, tendremos un archivo comprimido en zip en el escritorio, el cual al hacerle doble clic nos da acceso al instalador de Processing. En realidad esto no es un instalador. Processing es completamente portátil. Les voy a explicar qué significa eso. Yo lo que voy a hacer ahora es simplemente arrastrarlo al escritorio y esperar a que se descompriman todos los archivos. No los voy a someter a la tortura de esperar, sino que voy a acelerar la cámara. Cuando descomprimimos, entonces ya podemos cerrar esto y tirar esto a la papelera. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí Processing. Dentro de esa carpeta ya tendremos la aplicación de Processing. Cada vez que queramos ejecutar la aplicación de Processing, entonces lo podemos hacer directamente desde el escritorio. Ahora, yo puedo hacer lo siguiente, y es lo que hice yo personalmente. Yo puedo abrir el disco duro principal de la computadora donde está el sistema operativo y en Program Files yo puedo arrastrar la carpeta que acabo de descomprimir. La puedo poner aquí adentro, pero yo ya lo hice, así que no lo voy a hacer. Fíjense que yo aquí tengo ya una carpeta que se llama Processing 3.5.4 y esta tiene el mismo ejecutable que hay dentro de esta. Así que esta la voy a botar a la papelera. Como yo moví la carpeta de Processing a mi disco duro, también hice un acceso directo aquí en el menú Inicio, desde donde puedo iniciar la interfaz de programación de Processing. Entonces, una vez que inicio la interfaz de programación, Processing abre una ventana en blanco por defecto.
Es aquí donde vamos a escribir nuestros programas y tiene muy pocas partes. Es capaz de hacer muchas cosas, pero tiene muy pocas partes en realidad. Una cosa, yo voy a saltar por encima de muchas cosas durante el curso y esto va a ser para no explicar cosas innecesarias en nuestro proceso de aprendizaje. Una vez que ustedes sepan programar, ustedes van a poder averiguar acerca de estas partes que yo dejé de explicarles, para qué sirven y para qué pueden serles útiles. Entonces, la primera parte de processing, de la interfaz de programación de processing, ustedes ya la conocen, es la barra de menú que tiene muchos de los comandos que tiene todo programa de Windows. Por ejemplo, nuevo, abrir, guardar, guardar como y salir. Y en Edit también hay muchos comandos que ustedes ya conocen, como cortar, copiar y pegar. La segunda parte de processing son los botones de ejecutar nuestro código y de detener la ejecución de nuestro código. Estos botones los vamos a estar utilizando muchísimo. Aquí hay otros botones que por ahora no importan. La tercera parte importante de processing es la ventana, la pestaña primero, y la ventana donde escribimos nuestro código. Luego la cuarta parte está aquí abajo y se subdivide en dos. Esta barra gris que indica que todo anda normal, pero esta puede cambiar de color. Puede volverse amarilla o puede volverse roja a veces y eso no lo queremos ver cuando está rojo. Amarillo no importa tanto, pero rojo indica que hay algún error grave que impide que el programa funcione. Y aquí abajo en negro tenemos la consola. En la consola se va a ir reportando información acerca del funcionamiento del programa que nosotros vayamos escribiendo aquí. Lamentablemente no conozco de ningún lenguaje de programación que esté en otro lenguaje que no sea inglés. Pero podemos saltar esa barrera utilizando herramientas como Google Translate, el traductor de Google. ¿Cómo encuentro yo Google Translate? Pues simplemente me vengo a Google, escribo Google Translate y al presionar la tecla Enter me da varios resultados. El primero es de uso inmediato. Yo solo tengo que seleccionar el idioma del texto que quiero traducir y el idioma al que quiero traducirlo. Entonces, por ejemplo, con solo escribir en ingresar texto, si yo quiero saber lo que significa line en inglés, en español automáticamente me dice que es una línea. Y ellipse es traducido como elipse. Así que esta es una de las herramientas. Si ustedes quieren usar más texto que una sola palabra, también existe como segundo resultado Google Translate, el cual yo ya había abierto en otra pestaña aquí, así que no voy a hacerlos esperar mientras la página carga. Aquí puedo ingresar párrafos enteros y hasta páginas web. Ahora, les advierto, las traducciones no son perfectas, no son ni 100% perfectas, ni 90% perfectas, a veces dan mucha risa. Pero yo aquí puedo tomar un texto, digamos, del manual de referencia del processing, que yo en un capítulo se los voy a enseñar a usar. Yo puedo luego seleccionar un texto, copiar este texto, pegarlo aquí, y Google me dará una traducción. Por ejemplo, draws an ellipse oval to the screen. Dibuja una elipse, es decir, un óvalo, en la pantalla. An ellipse with equal width and height is a circle. Una elipse con el mismo ancho y alto es un círculo. Y así, estas herramientas se convierten en algo en que nos podemos apoyar para aprender a programar. Es muy importante que ustedes sepan utilizar Google Translate en sus dos variaciones. Ahora, para escribir programas lo hacemos aquí en la interfaz de programación, en la ventana del texto, donde yo puedo aquí escribir texto. Y fíjense que aquí abajo se volvió rojo, diciéndome un mensaje de error que después les explicaré. Pero fíjense que este texto está en una fuente un poquito pequeña para que ustedes puedan leer en casa. Si ustedes encuentran dificultades leyendo el tamaño de texto, ustedes simplemente se vienen aquí al menú File, abren Preferences, que es preferencias, y aquí en Editor Font Size o tamaño de fuente del editor,
auméntenlo. Yo lo voy a aumentar entre 18 y 24 puntos dependiendo de lo que estemos escribiendo. Si el programa es corto, utilizaré una fuente de mayor tamaño, y en la medida en que se vaya alargando nuestros programas en el transcurso del curso, iré disminuyendo el tamaño de fuente. Por ahora voy a ponerlo en, sí, 24, ¿ok? Y mi texto inmediatamente es mucho más grande. En muchos otros cursos les tratarían de enseñar un poquito más de funcionalidad. No quiero decir que eso sea algo malo, pero yo tuve muchas dificultades cuando me enseñaban cosas que de verdad no eran pertinentes a lo que yo quería hacer en ese momento, que era aprender a programar en sí. Yo no necesito saber acerca de los detalles del menú debug, por ejemplo, o de distintas herramientas que tiene processing, si es que primero quiero entender cómo programar. Después sí puedo hacer cosas más sofisticadas. Y en realidad esto es todo lo que necesitamos para aprender a programar. Así que vamos a empezar inmediatamente. Por favor, no se olviden de darle al botón de me gusta, por favor no se olviden de compartir, y por favor no se olviden de suscribirse al canal. Esto ayuda mucho a promocionar la educación y al canal, y por favor nos ayuda mucho. Share, like and subscribe. Ya saben, nos vemos en el próximo video.